Madre dejó a su hija ciega bajo la lluvia. Lo que hizo un millonario después de encontrarla te dejará sin palabras. La lluvia golpeaba el pavimento como 1000 látigos, cuando Valentina sintió los dedos de su madre soltarse de los suyos. No hubo despedida, no hubo explicación, solo el sonido de tacones alejándose a toda prisa, el portazo de un auto y el silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. A sus 11 años, ciega desde los 5 por una enfermedad que su madre nunca quiso tratar, Valentina extendió las manos hacia la nada, temblando bajo el aguacero que empapaba su vestido raído. «Mamá», susurró, pero la calle estaba vacía. Su madre, Cristina Vega, acababa de abandonarla frente a un orfanato del centro de la ciudad, sin mirar atrás, sin una lágrima, como quien deja un mueble viejo en la acera. Porque para Cristina, su hija ciega no era más que un estorbo, un recordatorio viviente del hombre que la había dejado en la ruina. Y en ese instante, bajo la tormenta, el corazón de Valentina se partió en dos. Espera, antes de que se revele el siguiente secreto, si esta historia ya tocó tu corazón, cuéntanos desde dónde nos ves. Para que no te pierdas la próxima traición, venganza o redención, suscríbete y únete a nuestro círculo de historias del millonario. El siguiente giro podría cambiarlo todo. Ahora, regresemos a la historia. Valentina no sabía cuánto tiempo llevaba ahí, de pie bajo la lluvia, con los brazos extendidos como una estatua rota. El frío se filtraba hasta sus huesos, pero no se movía. Porque moverse significaba aceptar que su madre realmente se había ido, que la había dejado como se deja un objeto sin valor. «Niña», una voz grave rompió el silencio. Valentina giró la cabeza hacia el sonido. No podía verlo, pero sintió su presencia, grande, cálida, como un muro contra el viento. ¿Estás sola? Ella asintió, sin palabras. Sus labios temblaban tanto que no podía formar frases. El hombre se arrodilló frente a ella. Su traje de lana italiana, hecho a la medida, se empapaba sin piedad, pero no pareció importarle. Sebastián Romero, magnate de la construcción y dueño de medio horizonte de la ciudad, había pasado por esa calle por casualidad, o quizás por destino. Acababa de salir de una junta donde había firmado un contrato de 300 millones de pesos, pero nada de eso importaba ahora. «¿Dónde está tu familia?», preguntó con voz suave. «Se fue», susurró Valentina, y en esas dos palabras cabía todo el dolor del mundo. Sebastián sintió algo quebrarse en su pecho. Él, que había construido imperios con manos de hierro, que nunca había derramado una lágrima en 20 años de negocios despiadados, sintió un nudo en la garganta. Se quitó el abrigo y la envolvió en él. Era demasiado grande, la cubría hasta los pies, pero estaba tibio y olía a cedro y seguridad. «Ven conmigo», dijo, tomándola en brazos como si fuera de cristal. Valentina no protestó. Por primera vez en su vida se sintió segura. La mansión Romero se alzaba en las colinas más exclusivas de la ciudad, un palacio de mármol blanco y cristal que brillaba incluso en la oscuridad. Cuando Sebastián entró con Valentina en brazos, el personal se quedó paralizado. Nunca habían visto a su jefe, el hombre más frío y calculador que conocían, con esa expresión en el rostro. Ternura, furia, determinación. «Preparen la habitación de huéspedes del segundo piso», ordenó. «Agua caliente, ropa seca y llamen al doctor Mendoza, ahora». Su asistente, Patricia, lo miró con los ojos muy abiertos. «Señor Romero, ¿quién es?» «Es mi responsabilidad», cortó él, y su tono no admitía cuestionamientos. Subió las escaleras de mármol con Valentina aún en brazos. Ella no decía nada, solo se aferraba a su cuello como si fuera un salvavidas en medio del océano. Sebastián la depositó con cuidado en una cama que era más grande que toda la habitación donde Valentina había vivido con su madre. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, sentándose en el borde de la cama. «Valentina», dijo ella en voz baja. «¿Valentina?»,
repitió Sebastián, como si estuviera grabando el nombre en piedra. Yo soy Sebastián, y te prometo que nadie volverá a hacerte daño. Ella no respondió. Solo una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. El doctor Mendoza llegó en menos de 20 minutos. Examinó a Valentina con cuidado. Hipotermia leve, desnutrición crónica. Y los ojos. Los ojos que alguna vez fueron brillantes, ahora estaban opacos, víctimas de una enfermedad tratable que nunca se había atendido. Es degeneración macular temprana, explicó el doctor a Sebastián en el pasillo. Si hubiera recibido tratamiento hace años, podría haberse salvado su visión. Ahora es irreversible. Sebastián apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de madre deja que su hija se quede ciega por negligencia? El doctor negó con la cabeza, sin respuestas. Pero Sebastián ya estaba tomando una decisión. Sacó su teléfono y llamó a su abogado. Ricardo, necesito que investigues a una mujer llamada Cristina Vega. Quiero saber todo. Dónde vive, con quién, qué hace, por qué abandonó a su hija. Y quiero que inicies los trámites de custodia temporal. Esa niña se queda conmigo. 3 pisos más abajo, en un departamento miserable del lado sur de la ciudad, Cristina Vega se servía su tercer tequila de la noche. Su nuevo novio, un tipo llamado Bruno, con más tatuajes que neuronas, contaba billetes en la mesa de la cocina. ¿Ya te deshiciste de la mocosa?, preguntó sin levantar la vista. Sí, respondió Cristina, encendiendo un cigarro. Problema resuelto. Bruno sonrió. Bien, ahora sí podemos irnos a Cancún como habíamos planeado, sin estorbos. Cristina asintió, pero algo en su pecho se sentía pesado. No era arrepentimiento, no exactamente. Era algo más oscuro, alivio mezclado con vergüenza. Valentina había sido hermosa cuando nació, con ojos color miel que brillaban como joyas. Pero después de que el padre de la niña las abandonara, después de que la enfermedad le robara la vista a Valentina, Cristina solo veía en ella un recordatorio constante de su fracaso, de su pobreza, de todo lo que había perdido. Así que decidió cortar por lo sano, como se arranca una espina. ¿Y si la buscan?, preguntó Bruno. Cristina se encogió de hombros. ¿Quién va a buscar a una niña ciega que nadie quiere? Se equivocaba. Al día siguiente, Sebastián llevó a Valentina a desayunar al jardín de la mansión. La mesa estaba llena de frutas frescas, pan recién horneado y chocolate caliente. Valentina tocaba todo con cuidado, mapeando el espacio con las manos. ¿Nunca habías comido así?, preguntó Sebastián, observándola. Ella negó con la cabeza. En casa solo había frijoles, y a veces nada. Sebastián sintió que la furia volvía a trepar por su garganta, pero la contuvo. No serviría de nada asustar a la niña. Aquí puedes comer lo que quieras, dijo con voz firme, siempre. Valentina giró la cabeza hacia él, aunque no pudiera verlo. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? No me conoces. Sebastián guardó silencio por un momento. Luego habló, y su voz sonó diferente, más suave, como si estuviera abriendo una puerta que había mantenido cerrada durante años. Porque hace mucho tiempo alguien fue bueno conmigo cuando nadie más lo era. Y aprendí que la bondad no necesita razones, solo necesita acción. Valentina sintió algo cálido en el pecho, algo que no había sentido nunca: esperanza. Los días se convirtieron en semanas. Sebastián contrató a los mejores tutores para Valentina, maestros especializados en educación para personas con discapacidad visual, terapeutas que le enseñaron a moverse con confianza usando un bastón blanco, músicos que descubrieron que tenía un oído perfecto. Pero más que eso, Sebastián le dio algo que nunca había tenido: atención, presencia, amor. Cada noche, sin importar cuántas juntas tuviera, llegaba a casa a tiempo para cenar con ella. Le leía libros en voz alta, describiéndole cada ilustración con tanto detalle que Valentina podía ver las imágenes en su mente.
Le enseñó a caminar por el jardín contando pasos, a identificar plantas por su aroma, a escuchar el mundo con los ojos del corazón. «El mundo no es solo lo que se ve», le dijo una tarde mientras caminaban entre rosales. «Es lo que se siente, lo que se huele, lo que late en el aire. Tú ves más que la mayoría de la gente, Valentina, solo que de una manera diferente». Ella sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro como el sol después de la tormenta. Y Sebastián supo, en ese momento, que su vida había cambiado para siempre, que esa niña de 11 años, con ojos opacos y corazón de diamante, había hecho algo que ningún contrato millonario había logrado. Había derretido el hielo que rodeaba su alma. Mientras tanto, el abogado de Sebastián, Ricardo Montiel, había estado trabajando sin descanso. Las investigaciones sobre Cristina Vega pintaban un retrato devastador. Historial de negligencia infantil, denuncias anónimas al DIF que nunca se siguieron, testigos que declaraban haberla visto golpear a Valentina por estorbar, y lo peor, Cristina había recibido una herencia de 50,000 pesos del abuelo de Valentina, dinero destinado específicamente para el tratamiento médico de la niña. Cristina lo había gastado en ropa, viajes y alcohol. «Es un caso sólido», informó Ricardo a Sebastián en su oficina. «Podemos quitarle la patria potestad sin problema». La pregunta es, ¿qué quieres hacer después? Sebastián miró por la ventana de piso a techo que daba a la ciudad. Edificios que él había construido se alzaban como gigantes de acero y cristal. Pero nada de eso se comparaba con lo que sentía la risa de Valentina. «Quiero adoptarla», dijo sin dudar, oficialmente. Ricardo asintió. «Entonces prepárate, porque Cristina Vega no va a dejar que su hija se vaya sin pelear, no porque le importe, sino porque sabe que puedes pagarle». Sebastián sonrió, una sonrisa sin humor. «Que venga, estoy listo». La citación llegó a manos de Cristina 2 semanas después. Cuando abrió el sobre y vio el membrete del despacho legal más poderoso de la ciudad, palideció. «¿Qué dice?», preguntó Bruno, arrancándole el papel. Sus ojos recorrieron el documento y silbó. «Te están demandando por negligencia infantil y alguien solicita la custodia de tu hija». Cristina sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Quién?». Bruno leyó el nombre y soltó una carcajada incrédula. «¿Sebastián Romero? ¿El Sebastián Romero? ¿El magnate?». Cristina se dejó caer en una silla, el cigarro temblando entre sus dedos. «Esto no puede estar pasando». Pero Bruno ya estaba pensando, ya estaba calculando. Su mente de estafador trabajaba a toda velocidad. «Espera, esto es perfecto. Él es millonario, tú eres la madre, puedes negociar, puedes pedirle dinero a cambio de firmar los papeles». Cristina lo miró, y lentamente una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. «Tienes razón, si quiere a mi hija tanto, que pague por ella». Y así, sin una pizca de remordimiento, empezó a redactar su lista de exigencias. La primera audiencia se celebró un martes lluvioso. Sebastián llegó con su equipo de abogados, impecable en un traje gris Oxford que costaba más que el auto de Cristina. Ella apareció media hora tarde, con un vestido barato que intentaba parecer elegante y fracasaba miserablemente. Cuando sus miradas se cruzaron en la sala, Sebastián sintió un desprecio tan profundo que tuvo que contenerse para no hablar. El juez, un hombre de 60 años con reputación de inflexible, revisó los documentos con expresión seria. «Señora Vega, ¿es cierto que abandonó a su hija menor de edad frente a un orfanato en medio de una tormenta?». Cristina se aclaró la garganta, adoptando una expresión de víctima. «Su señoría, yo estaba desesperada, no tenía dinero para cuidarla. Pensé que en el orfanato estarían mejor preparados para atender sus necesidades especiales». ¿Y no consideró buscar ayuda del gobierno, de organizaciones de beneficencia, de su familia?
Cristina bajó la mirada, la imagen perfecta de una madre arrepentida. No sabía que había opciones. Ricardo Montiel se puso de pie, y su voz cortó el aire como un bisturí. Su señoría, tengo evidencia que contradice ese testimonio. La señora Vega recibió 50,000 pesos de herencia destinados específicamente para el tratamiento médico de su hija. En lugar de usar ese dinero para salvar la visión de Valentina, lo gastó en viajes a la playa, ropa de diseñador y alcohol. Tengo recibos, fotografías de redes sociales y testimonios de vecinos. Puso una carpeta gruesa sobre la mesa del juez. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. El juez revisó los documentos, y con cada página que pasaba, su expresión se endurecía más. Señora Vega, esto es increíblemente grave. Cristina abrió la boca, pero su abogado de oficio la detuvo con una mano. Su señoría, mi clienta está dispuesta a negociar un acuerdo que beneficie a la menor. Sebastián se inclinó hacia adelante, y cuando habló, su voz estaba llena de acero frío. No hay negociación. Esa niña no es una mercancía. Es un ser humano que merece amor, seguridad y dignidad. 3 cosas que usted nunca le dio, señora Vega. Cristina lo miró con odio puro. ¿Y quién eres tú? ¿Un extraño que la encontró en la calle y ahora juega a ser héroe? Ella es mi hija, mi sangre. La sangre no hace a una familia, respondió Sebastián con voz tranquila pero letal. El amor lo hace. Y usted nunca la amó. Las palabras golpearon a Cristina como piedras, porque en el fondo, en lo más profundo de su corazón podrido, sabía que era verdad. El juez golpeó su mazo. Suficiente. Revisaré toda la evidencia y daré mi resolución en 2 semanas. Hasta entonces, la custodia temporal queda en manos del señor Romero. Cristina se levantó de golpe, derribando su silla. «Esto no se va a quedar así. Vas a pagar por quitarme a mi hija». Sebastián no se inmutó. Simplemente la miró con la misma expresión que usaría al observar un insecto en la suela de su zapato. «La única que va a pagar aquí es usted, señora Vega, por cada lágrima que esa niña derramó, por cada noche que pasó con hambre, por cada día que vivió, sin ver porque usted eligió su egoísmo sobre su bienestar. Y ese pago no será en dinero, será en justicia». Y con eso salió de la sala sin mirar atrás. Esa noche, Sebastián llegó a casa más tarde de lo habitual. Encontró a Valentina en el piano, tocando una melodía que su maestro le había enseñado esa misma tarde. Sus dedos se movían sobre las teclas con una gracia que quitaba el aliento. Cuando terminó, Sebastián aplaudió suavemente. «Cada día tocas mejor». Valentina giró hacia él con una sonrisa. «¿Cómo te fue en tu reunión?» Sebastián había decidido no contarle sobre el juicio. No quería que cargara con esa preocupación. «Bien, muy bien». Pero Valentina era más perceptiva de lo que él pensaba. Había escuchado su tono, el peso en sus palabras. «¿Estás cansado?» «Un poco», admitió él, sentándose en el sofá. Valentina dejó el piano y caminó hacia él, contando pasos como le habían enseñado. Se sentó a su lado y con cuidado tomó su mano. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?» «Por todo. Por salvarme, por cuidarme, por quererme». Sebastián sintió que algo se rompía y se reparaba al mismo tiempo en su pecho. Apretó su mano con ternura. «No me agradezcas, Valentina. Tú también me salvaste a mí». Ella ladeó la cabeza, confundida. «¿Yo? ¿Cómo?» Sebastián guardó silencio por un largo momento. Luego habló y su voz sonaba diferente, vulnerable. «Hace años perdí a alguien muy importante para mí, mi hermana menor. Tenía tu edad cuando murió en un accidente. Después de eso, me volví frío, cerré mi corazón, construí un imperio, pero me olvidé de construir una vida. Y entonces te encontré. Y por primera vez en 20 años sentí que podía volver a respirar.
Valentina no dijo nada, solo apoyó su cabeza en el hombro de Sebastián, y él la rodeó con un brazo. En ese silencio, en ese abrazo, había más amor del que Valentina había recibido en toda su vida. Las 2 semanas pasaron como un suspiro. Sebastián contrató a los mejores investigadores privados, reunió cada prueba, cada testimonio. Ricardo Montiel construyó un caso tan sólido que parecía una fortaleza. Mientras tanto, Cristina intentaba desesperadamente ganar simpatía pública. Dio entrevistas a periódicos amarillistas, llorando frente a las cámaras, hablando de cómo un millonario poderoso le estaba robando a su hija. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz. Un reportero investigó más a fondo y encontró las fotos de Cristina en Cancún, brindando con champán mientras su hija estaba supuestamente enferma y necesitada. Encontró testimonios de vecinos que hablaban de cómo Cristina dejaba a Valentina sola por días enteros. Encontró la verdad. Y cuando la verdad salió en primera plana, la opinión pública se volvió contra Cristina como una marea furiosa. El día de la audiencia final llegó. La sala estaba llena. Sebastián entró con la cabeza en alto, Valentina de su mano. La niña llevaba un vestido azul claro, el cabello trenzado con ternura por Patricia, la asistente de Sebastián, que la había adoptado como su sobrina del alma. Cristina estaba sentada del otro lado, pálida y derrotada. Sabía que había perdido antes de que el juez abriera la boca. Después de revisar toda la evidencia, comenzó el juez con voz firme, he llegado a una conclusión. La patria potestad de Valentina Vega será revocada de forma permanente a Cristina Vega por negligencia grave, abuso emocional y abandono intencional. Cristina cerró los ojos. No derramó una sola lágrima, porque en el fondo sintió alivio. Siempre había sido una carga. Después, continuó el juez, otorgo la custodia permanente y los derechos de adopción al señor Sebastián Romero, quien ha demostrado ser un guardián ejemplar y ha proporcionado a la menor un hogar estable, seguro y lleno de amor. La sala estalló en murmullos. Sebastián apretó la mano de Valentina y ella, aunque no podía ver nada, sonrió como si viera el sol por primera vez. «Señorita Valentina», dijo el juez, dirigiéndose a ella directamente, «¿es tu deseo quedarte con el señor Romero?» Valentina asintió con toda la fuerza de su corazón. «Sí, su señoría, él es mi familia». El juez golpeó el mazo. «Entonces está decidido. Caso cerrado». Afuera del tribunal, los reporteros se abalanzaron sobre Sebastián. Las cámaras parpadeaban, las preguntas volaban. «Señor Romero, ¿por qué decidió adoptar a Valentina?» Sebastián se detuvo, Valentina aún de su mano, y miró directamente a las cámaras. «Porque en este mundo hay demasiada gente que mira hacia otro lado cuando alguien sufre, que elige la comodidad sobre la compasión. Yo pude haber pasado de largo esa noche, pude haber dejado que alguien más se encargara, pero no lo hice, y estoy agradecido cada día por esa decisión, porque Valentina no solo ganó una familia, yo también». Las palabras resonaron en cada corazón que las escuchó. Valentina apretó su mano y juntos caminaron hacia el auto, dejando atrás el pasado, caminando hacia un futuro donde el amor era más fuerte que la sangre, donde la bondad era más valiosa que el oro, y donde una niña que fue abandonada bajo la lluvia ahora brillaba como una estrella. 6 meses después, la vida de Valentina había cambiado por completo. Asistía a la mejor escuela para niños con discapacidad visual del país. Tomaba clases de piano, de canto, de braille, pero más que eso, era feliz, profundamente, completamente feliz. Sebastián había transformado una de las habitaciones de la mansión en un estudio de música para ella. Allí, Valentina pasaba horas componiendo melodías que hablaban de esperanza, de pérdida, de renacimiento.
Una tarde, mientras Sebastián trabajaba en su oficina en casa, escuchó una canción nueva. Se levantó y caminó hacia el estudio. Valentina estaba sentada al piano, cantando con una voz que sonaba como cristal y terciopelo. La letra hablaba de una niña perdida en la tormenta, de una mano que la levantó, de un amor que no necesitaba ojos para ver. Cuando terminó, Sebastián tenía lágrimas en los ojos. «Es hermoso», dijo con voz ronca. Valentina sonrió. «Es para ti, papá, porque me diste todo lo que nunca supe que podía tener». La palabra papá cayó sobre Sebastián como una bendición. Durante meses, Valentina lo había llamado Sebastián, pero ahora, oficialmente adoptada, había elegido ese título. Y él nunca había escuchado una palabra más dulce. «Yo soy quien debería estar agradeciéndote», dijo, acercándose y besando su frente, «porque me enseñaste lo que realmente importa, no los edificios, no los contratos, no el dinero, sino esto, este momento, este amor». Valentina lo abrazó con fuerza. «Te quiero, papá. Y yo a ti, mi niña, siempre». Mientras tanto, en un departamento pequeño y oscuro del otro lado de la ciudad, Cristina Vega miraba una foto vieja de Valentina. La única que había conservado. En ella, la niña tenía 5 años, antes de que la enfermedad le robara la vista. Sus ojos brillaban como miel en el sol. Bruno había terminado con ella 2 semanas después del juicio. Sin dinero, sin oportunidades, sin futuro, Cristina estaba sola. Había intentado buscar trabajo, pero nadie quería contratar a la mujer que había abandonado a su hija ciega. Su nombre era sinónimo de crueldad. Una noche, borracha y desesperada, marcó el número de la mansión Romero, el mismo número que había encontrado en internet. Patricia, la asistente, contestó. «Residencia Romero. Quiero hablar con mi hija», dijo Cristina con voz temblorosa. Hubo un largo silencio. «Señora Vega, Valentina ya no es su hija, y ella no quiere hablar con usted. Por favor, solo quiero decirle que lo siento». «El arrepentimiento no borra el daño», respondió Patricia con voz fría. «Y llega demasiado tarde». Y colgó. Cristina se quedó mirando el teléfono, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de amor. Eran lágrimas de autocompasión, porque incluso en ese momento no lamentaba lo que le había hecho a Valentina, lamentaba lo que había perdido. Y esa diferencia lo decía todo. 2 años después, Valentina tenía 13 años. Su historia se había vuelto famosa, no solo por el rescate dramático, sino por lo que había hecho después. Con el apoyo de Sebastián, había creado una fundación para niños con discapacidad visual abandonados o en situación de calle. Luz en la oscuridad se llamaba. Y en solo 2 años, había ayudado a más de 200 niños a encontrar hogares, tratamiento médico y educación. Valentina daba discursos en escuelas, en conferencias, en eventos de beneficencia. Y cada vez que hablaba, su mensaje era el mismo. No necesitas ojos para ver la belleza del mundo. Solo necesitas un corazón abierto. Y si alguien te dice que no vales nada porque eres diferente, esa persona está ciega, no tú. Sus palabras inspiraban a miles. Niños, adultos, personas de todo el mundo escribían cartas contándole cómo su historia les había dado esperanza. Sebastián la acompañaba a cada evento, orgulloso, protector, siempre ahí. Había aprendido a soltar el control en los negocios, a delegar, a priorizar lo que realmente importaba. Y lo que importaba era ella. Una noche, después de un evento particularmente emotivo, Valentina y Sebastián caminaban por el jardín de la mansión bajo las estrellas. «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de haberme recogido esa noche?», preguntó Valentina de repente. Sebastián se detuvo en seco. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque cambié toda tu vida, tus rutinas, tus planes, todo». Sebastián se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Valentina, esa noche no solo cambió mi vida, la salvó.
Yo estaba vacío, vivía, pero no existía. Y entonces apareciste tú, esta niña pequeña y valiente que había perdido todo pero seguía de pie bajo la lluvia. Me mostraste lo que significa ser fuerte, lo que significa amar sin condiciones. Así que no, nunca me he arrepentido, ni un solo segundo. Valentina sonrió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces supongo que nos salvamos mutuamente. Así es, dijo Sebastián, abrazándola. Así es. En su cumpleaños número 15, Sebastián le dio a Valentina un regalo que la dejó sin palabras. La llevó a un edificio nuevo en el centro de la ciudad. Era enorme, moderno, con paredes de cristal que reflejaban el cielo. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina, sintiendo la inmensidad del espacio. Es el nuevo centro de la Fundación Luz en la Oscuridad, explicó Sebastián. 5 pisos dedicados a la educación, terapia y apoyo para niños con discapacidad visual. Con tu nombre en la placa de la entrada. Valentina se quedó sin palabras. Sebastián la guió hacia adentro, describiéndole cada detalle. Las aulas con equipos de última tecnología, los estudios de música, los espacios de terapia, los dormitorios para niños en situación de calle. Papá, esto es demasiado. No, dijo Sebastián con firmeza. Tú mereces esto y más, porque has tomado tu dolor y lo has convertido en esperanza para otros. Eso es más valioso que cualquier edificio. Valentina lo abrazó con todas sus fuerzas. Gracias, por todo, por nunca dejarme, por creer en mí. Siempre, mi niña, susurró Sebastián, siempre. 5 años más tarde, Valentina tenía 20 años y era una de las activistas más reconocidas del país. Había escrito un libro, Viendo con el Corazón, que se había convertido en bestseller internacional. Había dado conferencias en la ONU. Había cambiado leyes para proteger a niños con discapacidad. Pero más que cualquier logro, lo que más la enorgullecía era la familia que había construido con Sebastián. Él estaba ahora en sus 50s, con algunas canas en las sienes, pero más fuerte que nunca. Había vendido la mitad de su imperio empresarial para dedicarse a la fundación y a estar con Valentina. Una tarde, mientras tomaban café en el jardín que habían recorrido tantas veces, Sebastián le hizo una pregunta. ¿Alguna vez piensas en ella? ¿En tu madre biológica? Valentina guardó silencio por un momento, sopesando la respuesta. A veces, admitió. Me pregunto si está bien, si se arrepiente. Pero luego recuerdo que ella tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Ella eligió el abandono, tú elegiste el amor. Y eso marcó toda la diferencia. Sebastián asintió, su corazón lleno de orgullo. ¿Sabes qué es lo más increíble?, continuó Valentina, que de todo ese dolor, de toda esa oscuridad, salió algo hermoso. Salió una familia, salió un propósito, y salió la certeza de que el amor verdadero no tiene nada que ver con la sangre, tiene que ver con la elección. Con elegir quedarte cuando sería más fácil irse, con elegir amar cuando sería más fácil odiar. Sebastián tomó su mano, apretándola con ternura. Eres la persona más sabia que conozco. Valentina sonrió. Aprendí del mejor. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la mansión Romero, Valentina se sentó al piano una vez más. Tocó la canción que había compuesto para Sebastián años atrás, pero esta vez con un nuevo verso. Un verso sobre segundas oportunidades, sobre encontrar luz en la oscuridad, sobre cómo a veces las tormentas más fuertes traen las bendiciones más grandes. Y mientras sus dedos danzaban sobre las teclas, Sebastián le escuchaba desde la puerta, con lágrimas de gratitud en los ojos, porque esa niña ciega que había encontrado bajo la lluvia no solo le había devuelto la fe en la humanidad, le había enseñado lo que significa vivir de verdad. Le había mostrado que el dinero puede comprar edificios, pero el amor construye hogares. Le había demostrado que la oscuridad solo es permanente si eliges no encender una luz.
Y juntos, padre e hija por elección, no por sangre, habían encendido una llama que iluminaría miles de vidas, porque al final, esa era la verdadera riqueza. No el oro ni los imperios, sino el amor que permanece cuando todo lo demás se desmorona. El amor que salva, el amor que transforma, el amor que, contra todo pronóstico, contra toda lógica, hace que dos almas perdidas se encuentren bajo la lluvia y construyan un hogar donde antes solo había abandono. Y ese amor, ese tipo de amor inquebrantable, era el tesoro más grande que cualquier millonario podría poseer. Madre dejó a su hija ciega bajo la lluvia. Lo que hizo un millonario después de encontrarla te dejará sin palabras. La lluvia golpeaba el pavimento como 1000 látigos cuando Valentina sintió los dedos de su madre soltarse de los suyos. No hubo despedida, no hubo explicación. Solo el sonido de tacones alejándose a toda prisa, el portazo de un auto y el silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. A sus 11 años, ciega desde los 5 por una enfermedad que su madre nunca quiso tratar, Valentina extendió las manos hacia la nada, temblando bajo el aguacero que empapaba su vestido raído. «¿Mamá?», susurró, pero la calle estaba vacía. Su madre, Cristina Vega, acababa de abandonarla frente a un orfanato del centro de la ciudad, sin mirar atrás, sin una lágrima, como quien deja un mueble viejo en la acera. Porque para Cristina, su hija ciega no era más que un estorbo, un recordatorio viviente del hombre que la había dejado en la ruina. Y en ese instante, bajo la tormenta, el corazón de Valentina se partió en dos. Espera, antes de que se revele el siguiente secreto. Si esta historia ya tocó tu corazón, cuéntanos desde dónde nos ves. Para que no te pierdas la próxima traición, venganza o redención, suscríbete y únete a nuestro círculo de historias del millonario. El siguiente giro podría cambiarlo todo. Ahora, regresemos a la historia. Valentina no sabía cuánto tiempo llevaba ahí, de pie bajo la lluvia, con los brazos extendidos como una estatua rota. El frío se filtraba hasta sus huesos, pero no se movía. Porque moverse significaba aceptar que su madre realmente se había ido, que la había dejado como se deja un objeto sin valor. «¿Niña?», una voz grave rompió el silencio. Valentina giró la cabeza hacia el sonido. No podía verlo, pero sintió su presencia, grande, cálida, como un muro contra el viento. «¿Estás sola?». Ella asintió, sin palabras. Sus labios temblaban tanto que no podía formar frases. El hombre se arrodilló frente a ella. Su traje de lana italiana, hecho a la medida, se empapaba sin piedad, pero no pareció importarle. Sebastián Romero, magnate de la construcción y dueño de medio horizonte de la ciudad, había pasado por esa calle por casualidad, o quizás por destino. Acababa de salir de una junta donde había firmado un contrato de 300 millones de pesos. Pero nada de eso importaba ahora. «¿Dónde está tu familia?», preguntó con voz suave. «Se fue», susurró Valentina. Y en esas dos palabras cabía todo el dolor del mundo. Sebastián sintió algo quebrarse en su pecho. Él, que había construido imperios con manos de hierro, que nunca había derramado una lágrima en 20 años de negocios despiadados, sintió un nudo en la garganta. Se quitó el abrigo y la envolvió en él. Era demasiado grande, la cubría hasta los pies, pero estaba tibio y olía a cedro y seguridad. «Ven conmigo», dijo, tomándola en brazos como si fuera de cristal. Valentina no protestó. Por primera vez en su vida se sintió segura. La mansión Romero se alzaba en las colinas más exclusivas de la ciudad, un palacio de mármol blanco y cristal que brillaba incluso en la oscuridad. Cuando Sebastián entró con Valentina en brazos, el personal se quedó paralizado. Nunca habían visto a su jefe, el hombre más frío y calculador que conocían, con esa expresión en el rostro. Ternura, furia, determinación. «Preparen la habitación de huéspedes del segundo piso».
Agua caliente, ropa seca y llamen al doctor Mendoza, ahora. Su asistente, Patricia, lo miró con los ojos muy abiertos. Señor Romero, ¿quién es? Es mi responsabilidad, cortó él, y su tono no admitía cuestionamientos. Subió las escaleras de mármol con Valentina aún en brazos. Ella no decía nada, solo se aferraba a su cuello como si fuera un salvavidas en medio del océano. Sebastián la depositó con cuidado en una cama que era más grande que toda la habitación donde Valentina había vivido con su madre. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, sentándose en el borde de la cama. Valentina, dijo ella en voz baja. Valentina, repitió Sebastián, como si estuviera grabando el nombre en piedra. Yo soy Sebastián, y te prometo que nadie volverá a hacerte daño. Ella no respondió. Solo una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. El doctor Mendoza llegó en menos de 20 minutos. Examinó a Valentina con cuidado. Hipotermia leve, desnutrición crónica. Y los ojos. Los ojos que alguna vez fueron brillantes, ahora estaban opacos, víctimas de una enfermedad tratable que nunca se había atendido. Es degeneración macular temprana, explicó el doctor a Sebastián en el pasillo. Si hubiera recibido tratamiento hace años, podría haberse salvado su visión. Ahora es irreversible. Sebastián apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de madre deja que su hija se quede ciega por negligencia? El doctor negó con la cabeza, sin respuestas. Pero Sebastián ya estaba tomando una decisión. Sacó su teléfono y llamó a su abogado. Ricardo, necesito que investigues a una mujer llamada Cristina Vega. Quiero saber todo: dónde vive, con quién, qué hace, por qué abandonó a su hija. Y quiero que inicies los trámites de custodia temporal. Esa niña se queda conmigo. 3 pisos más abajo, en un departamento miserable del lado sur de la ciudad, Cristina Vega se servía su tercer tequila de la noche. Su nuevo novio, un tipo llamado Bruno con más tatuajes que neuronas, contaba billetes en la mesa de la cocina. ¿Ya te deshiciste de la mocosa?, preguntó sin levantar la vista. Sí, respondió Cristina, encendiendo un cigarro. Problema resuelto. Bruno sonrió. Bien, ahora sí podemos irnos a Cancún como habíamos planeado, sin estorbos. Cristina asintió, pero algo en su pecho se sentía pesado. No era arrepentimiento, no era exactamente. Era algo más oscuro, alivio mezclado con vergüenza. Valentina había sido hermosa cuando nació, con ojos color miel que brillaban como joyas. Pero después de que el padre de la niña las abandonara, después de que la enfermedad le robara la vista a Valentina, Cristina solo veía en ella un recordatorio constante de su fracaso, de su pobreza, de todo lo que había perdido. Así que decidió cortar por lo sano, como se arranca una espina. ¿Y si la buscan?, preguntó Bruno. Cristina se encogió de hombros. ¿Quién va a buscar a una niña ciega que nadie quiere? Se equivocaba. Al día siguiente, Sebastián llevó a Valentina a desayunar al jardín de la mansión. La mesa estaba llena de frutas frescas, pan recién horneado y chocolate caliente. Valentina tocaba todo con cuidado, mapeando el espacio con las manos. ¿Nunca habías comido así?, preguntó Sebastián, observándola. Ella negó con la cabeza. En casa solo había frijoles, y a veces nada. Sebastián sintió que la furia volvía a trepar por su garganta, pero la contuvo. No serviría de nada asustar a la niña. Aquí puedes comer lo que quieras, dijo con voz firme, siempre. Valentina giró la cabeza hacia él, aunque no pudiera verlo. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? No me conoces. Sebastián guardó silencio por un momento. Luego habló, y su voz sonó diferente, más suave, como si estuviera abriendo una puerta que había mantenido cerrada durante años. Porque hace mucho tiempo, alguien fue bueno conmigo cuando nadie más lo era. Y aprendí que la bondad no necesita razones, solo necesita acción. Valentina sintió algo cálido en el pecho, algo que no había sentido nunca: esperanza.
Los días se convirtieron en semanas. Sebastián contrató a los mejores tutores para Valentina, maestros especializados en educación para personas con discapacidad visual, terapeutas que le enseñaron a moverse con confianza usando un bastón blanco, músicos que descubrieron que tenía un oído perfecto. Pero más que eso, Sebastián le dio algo que nunca había tenido: atención, presencia, amor. Cada noche, sin importar cuántas juntas tuviera, llegaba a casa a tiempo para cenar con ella. Le leía libros en voz alta, describiéndole cada ilustración con tanto detalle que Valentina podía ver las imágenes en su mente. Le enseñó a caminar por el jardín contando pasos, a identificar plantas por su aroma, a escuchar el mundo con los ojos del corazón. «El mundo no es solo lo que se ve», le dijo una tarde mientras caminaban entre rosales. «Es lo que se siente, lo que se huele, lo que late en el aire. Tú ves más que la mayoría de la gente, Valentina, solo que de una manera diferente». Ella sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro como el sol después de la tormenta. Y Sebastián supo, en ese momento, que su vida había cambiado para siempre. Que esa niña de 11 años con ojos opacos y corazón de diamante había hecho algo que ningún contrato millonario había logrado. Había derretido el hielo que rodeaba su alma. Mientras tanto, el abogado de Sebastián, Ricardo Montiel, había estado trabajando sin descanso. Las investigaciones sobre Cristina Vega pintaban un retrato devastador. Historial de negligencia infantil, denuncias anónimas al DIF que nunca se siguieron, testigos que declaraban haberla visto golpear a Valentina por estorbar. Y lo peor, Cristina había recibido una herencia de 50,000 pesos del abuelo de Valentina, dinero destinado específicamente para el tratamiento médico de la niña. Cristina lo había gastado en ropa, viajes y alcohol. «Es un caso sólido», informó Ricardo a Sebastián en su oficina. «Podemos quitarle la patria potestad sin problema. La pregunta es, ¿qué quieres hacer después?». Sebastián miró por la ventana de piso a techo que daba a la ciudad. Edificios que él había construido se alzaban como gigantes de acero y cristal. Pero nada de eso se comparaba con lo que sentía la risa de Valentina. «Quiero adoptarla», dijo sin dudar, oficialmente. Ricardo asintió. «Entonces prepárate, porque Cristina Vega no va a dejar que su hija se vaya sin pelear, no porque le importe, sino porque sabe que puedes pagarle». Sebastián sonrió, una sonrisa sin humor. «Que venga, estoy listo». La citación llegó a manos de Cristina 2 semanas después. Cuando abrió el sobre y vio el membrete del despacho legal más poderoso de la ciudad, palideció. «¿Qué dice?», preguntó Bruno, arrancándole el papel. Sus ojos recorrieron el documento y silbó. «Te están demandando por negligencia infantil. Y alguien solicita la custodia de tu hija». Cristina sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Quién?». Bruno leyó el nombre y soltó una carcajada incrédula. «¿Sebastián Romero? ¿El Sebastián Romero? ¿El magnate?». Cristina se dejó caer en una silla, el cigarro temblando entre sus dedos. «Esto no puede estar pasando». Pero Bruno ya estaba pensando, ya estaba calculando. Su mente de estafador trabajaba a toda velocidad. «Espera, esto es perfecto. Él es millonario, tú eres la madre. Puedes negociar, puedes pedirle dinero a cambio de firmar los papeles». Cristina lo miró, y lentamente una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. «Tienes razón. Si quiere a mi hija tanto, que pague por ella». Y así, sin una pizca de remordimiento, empezó a redactar su lista de exigencias. La primera audiencia se celebró un martes lluvioso. Sebastián llegó con su equipo de abogados, impecable en un traje gris Oxford que costaba más que el auto de Cristina. Ella apareció media hora tarde, con un vestido barato que intentaba parecer elegante y fracasaba miserablemente. Cuando sus miradas se cruzaron en la sala, Sebastián sintió un desprecio tan profundo que tuvo que contenerse para hablar. El juez, un hombre de 60 años con reputación de inflexible, revisó los documentos con expresión seria. «Señora Vega, ¿es cierto que abandonó a su hija menor de edad frente a un orfanato en medio de una tormenta?».
Cristina se aclaró la garganta, adoptando una expresión de víctima. Su señoría, yo estaba desesperada. No tenía dinero para cuidarla. Pensé que en el orfanato estarían mejor preparados para atender sus necesidades especiales. ¿Y no consideró buscar ayuda del gobierno? ¿De organizaciones de beneficencia? ¿De su familia? Cristina bajó la mirada, la imagen perfecta de una madre arrepentida. No sabía que había opciones. Ricardo Montiel se puso de pie, y su voz cortó el aire como un bisturí. Su señoría, tengo evidencia que contradice ese testimonio. La señora Vega recibió 50,000 pesos de herencia destinados específicamente para el tratamiento médico de su hija. En lugar de usar ese dinero para salvar la visión de Valentina, lo gastó en viajes a la playa, ropa de diseñador y alcohol. Tengo recibos, fotografías de redes sociales y testimonios de vecinos. Puso una carpeta gruesa sobre la mesa del juez. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. El juez revisó los documentos, y con cada página que pasaba, su expresión se endurecía más. Señora Vega, esto es increíblemente grave. Cristina abrió la boca, pero su abogado de oficio la detuvo con una mano. Su señoría, mi clienta está dispuesta a negociar un acuerdo que beneficia a la menor. Sebastián se inclinó hacia adelante, y cuando habló, su voz estaba llena de acero frío. No hay negociación. Esa niña no es una mercancía. Es un ser humano que merece amor, seguridad y dignidad. 3 cosas que usted nunca le dio, señora Vega. Cristina lo miró con odio puro. ¿Y quién eres tú? ¿Un extraño que la encontró en la calle y ahora juega a ser héroe? Ella es mi hija, mi sangre. La sangre no hace a una familia, respondió Sebastián con voz tranquila pero letal. El amor lo hace. Y usted nunca la amó. Las palabras golpearon a Cristina como piedras, porque en el fondo, en lo más profundo de su corazón podrido, sabía que era verdad. El juez golpeó su mazo. Suficiente. Revisaré toda la evidencia y daré mi resolución en 2 semanas. Hasta entonces, la custodia temporal queda en manos del señor Romero. Cristina se levantó de golpe, derribando su silla. «Esto no se va a quedar así. Vas a pagar por quitarme a mi hija». Sebastián no se inmutó. Simplemente la miró con la misma expresión que usaría al observar un insecto en la suela de su zapato. «La única que va a pagar aquí es usted, señora Vega, por cada lágrima que esa niña derramó, por cada noche que pasó con hambre, por cada día que vivió sin ver, porque usted eligió su egoísmo sobre su bienestar. Y ese pago no será en dinero, será en justicia». Y con eso salió de la sala sin mirar atrás. Esa noche, Sebastián llegó a casa más tarde de lo habitual. Encontró a Valentina en el piano, tocando una melodía que su maestro le había enseñado esa misma tarde. Sus dedos se movían sobre las teclas con una gracia que quitaba el aliento. Cuando terminó, Sebastián aplaudió suavemente. «Cada día tocas mejor». Valentina giró hacia él con una sonrisa. «¿Cómo te fue en tu reunión?» Sebastián había decidido no contarle sobre el juicio. No quería que cargara con esa preocupación. «Bien, muy bien». Pero Valentina era más perceptiva de lo que él pensaba. Había escuchado su tono, el peso en sus palabras. «¿Estás cansado?» «Un poco», admitió él, sentándose en el sofá. Valentina dejó el piano y caminó hacia él, contando pasos como le habían enseñado. Se sentó a su lado y con cuidado tomó su mano. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?» «Por todo, por salvarme, por cuidarme, por quererme». Sebastián sintió que algo se rompía y se reparaba al mismo tiempo en su pecho. Apretó su mano con ternura. «No me agradezcas, Valentina. Tú también me salvaste a mí». «¿Ella? ¿Cómo?» Sebastián guardó silencio por un largo momento. Luego habló, y su voz sonaba diferente, vulnerable. «Hace años perdí a alguien muy importante para mí, mi hermana menor.
Tenía tu edad cuando murió en un accidente. Después de eso, me volví frío, cerré mi corazón. Construí un imperio, pero me olvidé de construir una vida. Y entonces te encontré. Y por primera vez en 20 años sentí que podía volver a respirar. Valentina no dijo nada. Solo apoyó su cabeza en el hombro de Sebastián, y él la rodeó con un brazo. En ese silencio, en ese abrazo, había más amor del que Valentina había recibido en toda su vida. Las 2 semanas pasaron como un suspiro. Sebastián contrató a los mejores investigadores privados. Reunió cada prueba, cada testimonio. Ricardo Montiel construyó un caso tan sólido que parecía una fortaleza. Mientras tanto, Cristina intentaba desesperadamente ganar simpatía pública. Dio entrevistas a periódicos amarillistas, llorando frente a las cámaras, hablando de cómo un millonario poderoso le estaba robando a su hija. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz. Un reportero investigó más a fondo y encontró las fotos de Cristina en Cancún, brindando con champán mientras su hija estaba supuestamente enferma y necesitada. Encontró testimonios de vecinos que hablaban de cómo Cristina dejaba a Valentina sola por días enteros. Encontró la verdad. Y cuando la verdad salió en primera plana, la opinión pública se volvió contra Cristina como una marea furiosa. El día de la audiencia final llegó. La sala estaba llena. Sebastián entró con la cabeza en alto, Valentina de su mano. La niña llevaba un vestido azul claro, el cabello trenzado con ternura por Patricia, la asistente de Sebastián que la había adoptado como su sobrina del alma. Cristina estaba sentada del otro lado, pálida y derrotada. Sabía que había perdido antes de que el juez abriera la boca. Después de revisar toda la evidencia, comenzó el juez con voz firme. He llegado a una conclusión. La patria potestad de Valentina Vega será revocada de forma permanente a Cristina Vega por negligencia grave, abuso emocional y abandono intencional. Cristina cerró los ojos, no derramó una sola lágrima. Porque en el fondo sintió alivio. Siempre había sido una carga para ella. Además, continuó el juez, otorgo la custodia permanente y los derechos de adopción al señor Sebastián Romero, quien ha demostrado ser un guardián ejemplar y ha proporcionado a la menor un hogar estable, seguro y lleno de amor. La sala estalló en murmullos. Sebastián apretó la mano de Valentina, y ella, aunque no podía ver nada, sonrió como si viera el sol por primera vez. Señorita Valentina, dijo el juez, dirigiéndose a ella directamente, ¿es tu deseo quedarte con el señor Romero? Valentina asintió con toda la fuerza de su corazón. Sí, su señoría, él es mi familia. El juez golpeó el mazo. Entonces está decidido. Caso cerrado. Afuera del tribunal, los reporteros se abalanzaron sobre Sebastián. Las cámaras parpadeaban, las preguntas volaban. Señor Romero, ¿por qué decidió adoptar a Valentina? Sebastián se detuvo, Valentina aún de su mano, y miró directamente a las cámaras. Porque en este mundo hay demasiada gente que mira hacia otro lado cuando alguien sufre, que elige la comodidad sobre la compasión. Yo pude haber pasado de largo esa noche, pude haber dejado que alguien más se encargara, pero no lo hice, y estoy agradecido cada día por esa decisión. Porque Valentina no solo ganó una familia, yo también. Las palabras resonaron en cada corazón que las escuchó. Valentina apretó su mano, y juntos caminaron hacia el auto, dejando atrás el pasado, caminando hacia un futuro donde el amor era más fuerte que la sangre, donde la bondad era más valiosa que el oro, y donde una niña que fue abandonada bajo la lluvia ahora brillaba como una estrella. 6 meses después, la vida de Valentina había cambiado por completo. Asistía a la mejor escuela para niños con discapacidad visual del país. Tomaba clases de piano, de canto, de braille. Pero más que eso, era feliz, profunda, completamente feliz. Sebastián había transformado una de las habitaciones de la mansión en un estudio de música para ella.
Allí, Valentina pasaba horas componiendo melodías que hablaban de esperanza, de pérdida, de renacimiento. Una tarde, mientras Sebastián trabajaba en su oficina en casa, escuchó una canción nueva. Se levantó y caminó hacia el estudio. Valentina estaba sentada al piano, cantando con una voz que sonaba como cristal y terciopelo. La letra hablaba de una niña perdida en la tormenta, de una mano que la levantó, de un amor que no necesitaba ojos para ver. Cuando terminó, Sebastián tenía lágrimas en los ojos. «Es hermoso», dijo con voz ronca. Valentina sonrió. «Es para ti, papá, porque me diste todo lo que nunca supe que podía tener». La palabra papá cayó sobre Sebastián como una bendición. Durante meses, Valentina lo había llamado Sebastián, pero ahora, oficialmente adoptada, había elegido ese título. Y él nunca había escuchado una palabra más dulce. «Yo soy quien debería estar agradeciéndote», dijo acercándose y besando su frente, «porque me enseñaste lo que realmente importa. No los edificios, no los contratos, no el dinero, sino esto, este momento, este amor». Valentina lo abrazó con fuerza. «Te quiero, papá, y yo a ti, mi niña, siempre». Mientras tanto, en un departamento pequeño y oscuro del otro lado de la ciudad, Cristina Vega miraba una foto vieja de Valentina, la única que había conservado. En ella, la niña tenía 5 años, antes de que la enfermedad le robara la vista. Sus ojos brillaban como miel en el sol. Bruno había terminado con ella 2 semanas después del juicio. Sin dinero, sin oportunidades, sin futuro, Cristina estaba sola. Había intentado buscar trabajo, pero nadie quería contratar a la mujer que había abandonado a su hija ciega. Su nombre era sinónimo de crueldad. Una noche, borracha y desesperada, marcó el número de la mansión, el mismo número que había encontrado en Internet. Patricia, la asistente, contestó. «Residencia Romero». Quiero hablar con mi hija», dijo Cristina con voz temblorosa. Hubo un largo silencio. «Señora Vega, Valentina ya no es su hija, y ella no quiere hablar con usted. Por favor, solo quiero decirle que lo siento». «El arrepentimiento no borra el daño», respondió Patricia con voz fría, «y llega demasiado tarde». Y colgó. Cristina se quedó mirando el teléfono, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de amor, eran lágrimas de autocompasión, porque incluso en ese momento no lamentaba lo que le había hecho a Valentina, lamentaba lo que había perdido. Y esa diferencia lo decía todo. 2 años después, Valentina tenía 13 años. Su historia se había vuelto famosa, no solo por el rescate dramático, sino por lo que había hecho después. Con el apoyo de Sebastián, había creado una fundación para niños con discapacidad visual abandonados o en situación de calle. Luz en la oscuridad se llamaba. Y en solo 2 años, había ayudado a más de 200 niños a encontrar hogares, tratamiento médico y educación. Valentina daba discursos en escuelas, en conferencias, en eventos de beneficencia, y cada vez que hablaba, su mensaje era el mismo. No necesitas ojos para ver la belleza del mundo, solo necesitas un corazón abierto. Y si alguien te dice que no vales nada porque eres diferente, esa persona está ciega, no tú. Sus palabras inspiraban a miles. Niños, adultos, personas de todo el mundo escribían cartas contándole cómo su historia les había dado esperanza. Sebastián la acompañaba a cada evento, orgulloso, protector, siempre ahí. Había aprendido a soltar el control en los negocios, a delegar, a priorizar lo que realmente importaba. Y lo que importaba era ella. Una noche, después de un evento particularmente emotivo, Valentina y Sebastián caminaban por el jardín bajo las estrellas. «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de haberme recogido esa noche?», preguntó Valentina de repente. Sebastián se detuvo en seco. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque cambié toda tu vida, tus rutinas, tus planes, todo».
Sebastián se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Valentina, esa noche no solo cambió mi vida, la salvó. Yo estaba vacío, vivía, pero no existía. Y entonces apareciste tú, esta niña pequeña y valiente que había perdido todo, pero seguía de pie bajo la lluvia. Me mostraste lo que significa ser fuerte, lo que significa amar sin condiciones. Así que no, nunca me he arrepentido, ni un solo segundo. Valentina sonrió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces, supongo que nos salvamos mutuamente. Así es, dijo Sebastián, abrazándola. Así es. En su cumpleaños número 15, Sebastián le dio a Valentina un regalo que la dejó sin palabras. La llevó a un edificio nuevo en el centro de la ciudad. Era enorme, moderno, con paredes de cristal que reflejaban el cielo. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina, sintiendo la inmensidad del espacio. Es el nuevo centro de la Fundación Luz en la Oscuridad. 5 pisos dedicados a la educación, terapia y apoyo para niños con discapacidad visual, con tu nombre en la placa de la entrada. Valentina se quedó sin palabras. Sebastián la guió hacia adentro, describiéndole cada detalle. Las aulas con equipos de última tecnología, los estudios de música, los espacios de terapia, los dormitorios para niños en situación de calle. Papá, esto es demasiado. No, dijo Sebastián con firmeza. Tú mereces esto y más, porque has tomado tu dolor y lo has convertido en esperanza para otros. Eso es más valioso que cualquier edificio. Valentina lo abrazó con todas sus fuerzas. Gracias por todo, por nunca dejarme, por creer en mí. Siempre, mi niña, susurró Sebastián, siempre. 5 años más tarde, Valentina tenía 20 años y era una de las activistas más reconocidas del país. Había escrito un libro, Viendo con el Corazón, que se había convertido en bestseller internacional. Había dado conferencias en la ONU. Había cambiado leyes para proteger a niños con discapacidad. Pero más que cualquier logro, lo que más la enorgullecía era la familia que había construido con Sebastián. Él estaba ahora en sus 50s, con algunas canas en las sienes, pero más fuerte que nunca. Había vendido la mitad de su imperio empresarial para dedicarse a la fundación y a estar con Valentina. Una tarde, mientras tomaban café en el jardín que habían recorrido tantas veces, Sebastián le hizo una pregunta. ¿Alguna vez piensas en ella? ¿En tu madre biológica? Valentina guardó silencio por un momento, sopesando la respuesta. A veces, admitió. Me pregunto si está bien, si se arrepiente. Pero luego recuerdo que ella tomó sus decisiones. Y yo tomé las mías. Ella eligió el abandono. Tú elegiste el amor. Y eso marcó toda la diferencia. Sebastián asintió, su corazón lleno de orgullo. ¿Sabes qué es lo más increíble?, continuó Valentina. Que de todo ese dolor, de toda esa oscuridad, salió algo hermoso. Salió una familia, salió un propósito. Y salió la certeza de que el amor verdadero no tiene nada que ver con la sangre. Tiene que ver con la elección. Con elegir quedarte cuando sería más fácil irse. Con elegir amar cuando sería más fácil odiar. Sebastián tomó su mano, apretándola con ternura. Eres la persona más sabia que conozco. Valentina sonrió. Aprendí del mejor. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la mansión Romero, Valentina se sentó al piano una vez más. Tocó la canción que había compuesto para Sebastián años atrás, pero esta vez con un nuevo verso. Un verso sobre segundas oportunidades, sobre encontrar luz en la oscuridad. Sobre cómo a veces las tormentas más fuertes traen las bendiciones más grandes. Y mientras sus dedos danzaban sobre las teclas, Sebastián la escuchaba desde la puerta, con lágrimas de gratitud en los ojos. Porque esa niña ciega que había encontrado bajo la lluvia no solo le había devuelto la fe en la humanidad, le había enseñado lo que significa vivir de verdad.
Le había mostrado que el dinero puede comprar edificios, pero el amor construye hogares. Le había demostrado que la oscuridad solo es permanente si eliges no encender una luz. Y juntos, padre e hija por elección, no por sangre, habían encendido una llama que iluminaría miles de vidas. Porque al final, esa era la verdadera riqueza. No el oro ni los imperios, sino el amor que permanece, cuando todo lo demás se desmorona. El amor que salva, el amor que transforma, el amor que, contra todo pronóstico, contra toda lógica, hace que dos almas perdidas se encuentren bajo la lluvia y construyan un hogar donde antes solo había abandono. Y ese amor, ese tipo de amor inquebrantable, era el tesoro más grande que cualquier millonario podría poseer.